Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda su hermano Héctor Torres con mucho cariño, dándole las gracias que me acompañen una vez más el día de hoy a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos recorriendo este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos. Estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. Ya casi lo terminamos, ya nos faltan unos cuantos capítulos. Pero quisiera platicarles el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Acabamos de pasar la resurrección de nuestro Dios, el día de la resurrección, y el día de ayer se conmemoró, fue el tercer domingo después de la resurrección. Y nos habla de lo acontecido en el camino de Emaús. Quisiera hablar un poquito sobre eso para que... También pensaba yo dar la introducción al siguiente libro de Esdras, pero preferí hablar de esto, si ustedes me lo permiten. El capítulo 24 del libro de Lucas dice: el primer día de la semana, muy temprano fueron las mujeres al sepulcro. Permítame un segundo. El primer día de la semana fueron las mujeres muy temprano al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al encontrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Después, en el versículo 13 dice: en aquel día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecieron muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó el Señor. Todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron esas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué tontos y lentos son en sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En este momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, queridos hermanos,
nuestro Señor ha resucitado, gloria a Dios. Pero, ¿quiénes eran los que iban en el camino a Emaús? Estas dos personas que iban caminando. En la Biblia dice que era Cleofas y no menciona aquí en este capítulo, en esta narración que acabamos de hacer, no menciona quién fue el otro acompañante, pero haciendo algunas investigaciones en la Biblia y todo esto, vemos que según Juan, en 19:25, Cleofas era esposo de María. Las tres mujeres que fueron a ver al Señor a la tumba, que iban para ungirlo, era María Magdalena, María esposa de Cleofas y María madre de Jesús. Entonces decimos que una de estas Marías es esposa de Cleofas. Así es, como siempre, el hombre no cree mucho de lo que le dijo su esposa María, y están incrédulos y se regresan a casa, a Emaús, porque ellos estaban viviendo en Emaús. Pero ¿quién es Cleofas? Vuelvo a insistir. Bueno, Cleofas era el hermano de José, el esposo de María. Entonces, Cleofas iba con su hijo, Cleofas es padre de Santiago. Su nombre también de Cleofas en arameo es Alfeo. Y repito, sus hijos eran Santiago el menor, José, Judas y Simeón. También son llamados hermanos de Jesús, pero repito, Cleofas era hermano de José. Por lo tanto, cuando murió José, se dice que María Madre se fue a vivir con ellos, con su cuñado. Él la protegió, y con María, la esposa de Cleofas. Así es que Jesús convivió y vivió con estos sus hermanos. Entonces, ¿por qué no lo reconoce si Cleofas era tío de Jesús? Porque precisamente la palabra de Dios dice que él había sido un poco transformado. O sea, que no lo reconocieron porque sus ojos estaban en ese momento velados tanto de Cleofas como de su hijo, que iban en camino. Porque si vemos el capítulo 24, otra vez dice que después, ya cuando él partió el pan y se los dio a comer, sus ojos se les abrieron y se les quitó como un velo que tenían, y es cuando lo reconocieron. Entonces, Cleofas va caminando con su hijo Simeón, que Simeón después llegó a ser el segundo obispo de la iglesia en Jerusalén, y el Señor Jesús les llama torpes para entender. Como decía yo, en la palabra griega adelphos, que es el nombre que se le da a los que les llaman hermanos de Jesús, también la palabra adelphos significa hermano y primo. Entonces, lo que quería comentarles es eso, que quién es Cleofas, quién es el otro que iba con Cleofas, que viene siendo su primo, y cómo es que no lo reconocieron, porque el Señor había nublado y sus ojos en ese momento, y ya después lo reconocieron. Bueno, pero ¿cuántas veces el Señor ha caminado al lado de nosotros? Siempre Él está al lado de nosotros, caminando y sosteniéndonos en nuestras pruebas y todo, y a veces no lo reconocemos. Así es que, hermanos, les pido que tengan su fe puesta en Jesús, no en otras cosas, y que abramos nuestros ojos y nuestros corazones siempre para recibirlo y entender su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor, y diste a tu Hijo unigénito, Cristo Jesús,
el que murió en la cruz y después resucitó para que fuéramos libres de pecado. Gracias, Señor Padre Santo, por todo lo que tú nos das. Te pido que bendigas a todos estos hermanos y hermanas que me están acompañando, que los protejas y los llenes de bendiciones rico y abundantemente. Ahora, Señor, que seas tú el que va a dirigir estas palabras para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos. Entonces, continuemos con nuestro libro de Crónicas. Nos quedamos en el capítulo, terminamos con el capítulo 32 y vamos a continuar con el 33. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permitió utilizar las imágenes que acabamos de ver de El Camino de Emaús y las que vamos a ver ahorita, gracias a la ley de Creative Commons Attribution No Comercial No Derivative 4.0 de International License, que nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita, para también distribuirlas de forma gratuita. Gracias a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, María van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, John Badhoff de Gospel Imágenes, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe de www.cefeurope.com, James Tissot Collection de The Jewish Museum, New York, Profesor William Evans, Biblos.com, Lumo Project, que es quien nos patrocinó las imágenes de El Camino de Maús, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk de rgbstock.com, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Revelación TV, que nos ha permitido utilizar, que nos está permitiendo utilizar estas imágenes gratuitamente. Bien. En el capítulo 33, perdón, vemos que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones a los que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar los santuarios altos por su padre Ezequías, que él había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé y sacrificó a sus hijos por el fuego. En el valle de Ben Hinnom practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, perdón. En esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a sus padres, con tal de que procuren hacer todo lo que les he mandado según toda la ley, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Yahvé ha exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés.
con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se dio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él y Dios accedió, escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y lo llevó a la gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había construido en el cerro de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificios de comunión y de alabanza y mandó a Judá que sirviera a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran en los hechos de los reyes de Israel. Asimismo, la oración y cómo fue escuchada, y todos sus pecados y apostasía, los sitios en que edificó santuarios altos y levantó troncos sagrados e ídolos antes de hacer penitencia, están escritos en los hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres y lo sepultaron en el huerto de su casa. En su lugar reinó su hijo Amón, el rey Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés, y sirvió a todos los ídolos que había hecho. Sirvió, pero no se humilló delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo mató a todos los conspiradores y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos de ninguna manera. El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios altos, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y las piedras paradas que había sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de sus sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén, en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí y en los territorios asolados que le rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y destruyó las piedras paradas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén, el año 18 de su reinado, con el fin de purificar al país y la casa. Mandó a Safán, hijo de Asalías, a Masías, comandante de la ciudad, y a Joaj, hijo de Joahaz, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías, y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, es decir, todo que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa,
de Yahvé, y esto se lo dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar para piedras, cantera y madera para las vigas y la armazón de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos trabajaban permanentemente en la obra. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y de Zacarías y Mesulam, de los hijos de los Quehatitas, que los dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tocar instrumentos de música. También dirigían a los peones de carga y a todos los que trabajaban en las obras en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Elquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: los servidores están haciendo todo lo que les has encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados, a los que trabajaban en las obras. Luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ehicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Mica, a Safán, secretario, y a Asaías, servidor del rey: vayan, consulten a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que he encontrado. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé y no han obrado conforme todo lo escrito en este libro. Elquías y los enviados del rey fueron de la profetisa Huldá, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Hasra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado. Y ella respondió: escuchen la palabra que dice Yahvé a ese hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre ese lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que los ha enviado para consultar a Yahvé, le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír mis palabras contra ese lugar y sus habitantes. Te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, he oído palabra de Yahvé: voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé, tomando el compromiso de caminar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adhirieran a la alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en que vivían los hijos de Israel, y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Capítulo
de 35 del segundo libro de Crónicas. La Pascua de Josías. Josías celebró la Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Estableció a los sacerdotes en sus funciones y les dio ánimo para servir en la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que enseñan a todo Israel y están consagrados a Yahvé. Pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarlo en los hombros. Ahora sirvan a Yahvé nuestro Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según las casas paternas y las clases de ustedes, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen el sitio que les corresponde en el santuario según los grupos de sus casas paternas y el orden establecido en la tribu de Leví para estar a disposición de sus hermanos, la gente del pueblo. Luego inmolen la Pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Josías reservó para la gente del pueblo corderos y cabritos en número de 30,000, todos ellos como víctimas pascuales, para cuantos se hallaban presentes, y 3,000 bueyes, todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Los intendentes de la casa de Dios, Elquías, Zacarías y Jehiel, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. Quenonías, Semaías y Nataniel, su hermano, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, reservaron para los levitas 5,000 corderos pascuales y 500 bueyes. Prepararon en el servicio, los sacerdotes ocuparon sus puestos, lo mismo los levitas según sus clases, conforme a la orden del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes, por su propia mano, rociaban con la sangre, los levitas los desollaban. Apartaban lo destinado al holocausto para darlo al pueblo, repartido según las secciones de sus casas paternas. El fin de lo que ofrecían a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés, lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego, según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderas y cazuelas, y las repartieron con rapidez entre la gente del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer holocaustos y grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme a lo dispuesto por David. Asafat y Emán y Jeditún, vidente del rey, lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de sus siervos, porque sus hermanos los levitas se lo prepararon todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. Los hijos de Israel que se encontraban ahí celebraron en este tiempo la Pascua y también la fiesta de los ácimos durante 7 días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías, los sacerdotes y los levitas. Todo Judá e Israel que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había reparado la casa de Yahvé, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Kerkemis, junto al Éufrates. Josías le salió al encuentro. Neco le mandó mensajeros para decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra otro con el cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle la batalla, y no escuchó las palabras de Neco, que venían de boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de Megido. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus servidores: lléveme fuera, pues estoy gravemente herido.
sus servidores lo sacaron del carro y pasándolo a otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén donde murió. Fue sepultado por sus padres y todo, fue sepultado en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un canto fúnebre sobre Josías y todos los cantores y cantoras hablaban todavía hoy de Josías en sus cantos fúnebres, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritos entre las lamentaciones. Lo demás referente a Josías y todo lo bueno que hizo de acuerdo con la ley de Yahvé y sus hechos del comienzo al fin están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Los últimos reyes. El pueblo del país tomó a Joacab, hijo de Josías, para proclamarlo rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso el país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y de Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiando el nombre por el de Joaquín, y a Joacás, su hermano, lo llevó preso a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a atacarlo y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los objetos de la casa de Yahvé, que depositó en su santuario en Babilonia. Lo demás referente a Joaquín, las maldades que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar, su hijo Joaquín, reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de su padre. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba en nombre de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar a Dios, se porfió y se obstinó en su corazón, y en vez de volverse a Yahvé, su Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo. Y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciándolos, sus palabras, y se burlaban de sus profetas, hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos el rey de los caldeos, quien mató a espada a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven ni a virgen, a viejo ni canoso, y todos los entregó a Dios en su mano.
todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé, los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios. Y derribaban las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios, se destruyeron todos los objetos preciosos, y a los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él. Y de sus hijos hasta que se estableció el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansarán todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento a la palabra de Yahvé, dicho por la boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de la tierra, él me ha encargado que los edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Esto ha sido, queridos hermanos, palabra de Dios. Permítame darles gracias a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes nos ha permitido utilizar gratuitamente estas imágenes para que también nosotros, a través de estas lecturas que hacemos, las distribuyamos en forma gratuita. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget de Glory Story, Maria van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ebbs Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff de Gospel Imágenes, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Biblos.com, Lumo Project, Amy and Carly de FishNet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permitieron utilizar estas imágenes gratuitamente. Hermanos, les doy las gracias de todo corazón de que me hayan acompañado el día de hoy para que leyéramos este hermoso libro de Crónicas. La siguiente semana, si Dios nos lo permite, vamos a leer este libro de Nehemías y Esther. Perdón, Esdras y Nehemías, disculpen, Esdras y Nehemías. Estos, como lo acabamos de leer al final de Segunda de Crónicas, el rey Ciro, debido a ese mensaje que Jeremías mandó para Ciro y que le leyeron a Ciro esa profecía que el Señor hizo, él permite que todo el pueblo de Israel, a los que dice, como dice, me ha dado los reinos de la tierra, el que me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. ¿Quién de ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba? Regresen a Jerusalén y reedifíquenla. Así es que vamos a ver esto. Gracias, hermanos, una vez más, y permítame darle las gracias a nuestro Dios, amantísimo Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque permitiste que leyéramos tu palabra, que escucháramos algo de ella, Señor. Te pido que esto permanezca en nuestros corazones, en nuestras mentes. Penetre todo esto, Señor, y que ahí y que podamos esparcir tu palabra a todos los demás, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.